Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Yuleisi María Osa Aguilar y estoy cursando la carrera de Educación Preescolar en la Universidad Estatal a Distancia, por la cual pertenezco al Centro Universitario de Turrialba. Este video va a tener como tema principal la comunicación y lenguaje dentro del desarrollo humano, en donde se abarcarán distintas preguntas relacionadas con el tema principal. Sin más que decir, comencemos con el video. La Universidad Estatal a Distancia, con la Vicerrectoría Académica, Cátedra de Desarrollo de la Niñez en Educación Preescolar, Escuela de Ciencias de la Educación, Centro Unitario Turrialba. El nombre de la tarea o video será video expositivo. Con el estudiante, mi persona, Yuleisi María Osa Aguilar, y la asignatura Desarrollo y Pensamiento Lingüístico 1, código 02139, con la profesora Yasmín Mora Obando, tercer cuatrimestre 2022. Introducción. En el presente video estará relacionado con el tema de la comunicación y el lenguaje dentro del desarrollo humano, y se responderán preguntas como el concepto de lenguaje, importancia del lenguaje para el desarrollo humano, funciones del lenguaje, entre otras más, las cuales estarán fundamentadas en el libro Comunicación, Lenguaje y Pensamiento en el Niño, de la autora María de Pilar Celedón Ruiz. Concepto de lenguaje. El lenguaje es el medio por el cual los seres humanos nos expresamos y comunicamos con otros. Estos se dividen en dos partes, verbal y averbal o no verbal. El lenguaje verbal es aquel en donde se emiten palabras de manera oral o escrita, y el no verbal o averbal es donde se pueden comunicar por medio de luces, música, señales, abrazos, caricias, gestos y entre más cosas. De tal manera que su impacto genera una gran metamorfosis en la vida de las personas, especialmente los niños pequeños. Celedón Ruiz P. 2021, página número 8. La tecnología también ha empezado a ser parte de muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y en uno de ellos es el lenguaje. Lenguaje y proceso comunicativo. El proceso comunicativo, el lenguaje, es el adquirir palabras o más conocimiento sobre ellas conforme la persona o bien el niño se va desarrollando, dado que el infante primero se desarrolla y luego aprende, aunque muchas veces puede ser viceversa. Del mismo modo que sucede la adquisición del lenguaje en los niños, dado que esto depende mucho en que la cultura en que la persona o individuo o bien el niño se encuentre, ya que puede tener ciertas características que lo diferencian. ¿Cuál es la importancia del desarrollo del lenguaje para el desarrollo humano? El lenguaje es importante, ya que siempre ha sido el medio de comunicación usado desde hace años por todas las personas del mundo. No importa el idioma en que se ha implementado o la manera de comunicarse, ya que sea de forma verbal o averbal. El ser humano siempre buscará la manera de estar en comunicación con los demás. De manera verbal se puede lograr por medio del habla o de manera escrita. Y de forma averbal, la más común, por así decirlo, es con los gestos de nuestro cuerpo o bien el lenguaje de señas. Y como lo menciona la autora Celedón Ruiz P. 2021, página 47, los hablantes de una lengua pueden reproducir cualquier tipo de mensaje lingüístico en que se puedan comprender. Por ejemplo, yo hablo español y la persona que le trato de hablar o comunicar algo también habla español. Eso quiere decir que ambas partes nos entendemos. Pero si yo hablo español y otra persona habla alemán, no me va a entender y no va a entender lo que yo trato de comunicarle. Elementos que intervienen en la adquisición y desarrollo del lenguaje para la población de 0 a 6 años, en las cuales se encuentran la comunicación verbal, la comunicación no verbal y el contexto.
La comunicación verbal es el medio más común en que solemos utilizar las personas para comunicarnos entre nosotros mismos. Pero hay ocasiones en que éstas pueden resultar pobres o escasamente representativos de la idea inicial que se desea transmitir. Celedón Ruiz P. 2021, página número 15. Comunicación no verbal. Muchas veces suele generar una confusión en las personas a las que se trata de llegar el mensaje, por medio de que no sea hablar o escrita, dado que no se expresa correctamente lo deseado. Una manera en la que las personas solemos comunicarnos de manera no verbal es con la mirada, ya que muchas veces con solo dar una mirada a una persona, ésta puede entender prácticamente no, sino como una idea clara de lo que se trata de transmitir. El contexto. Muchas veces las personas suelen sacar palabras, frases u oraciones fuera de contexto, o poner palabras donde no van o nunca se han dicho por parte del emisor. Por lo que es muy importante aclarar o pensar bien lo que se va a decir, ya que suelen generarse malentendidos. 3 características del desarrollo del lenguaje en la población de 0 a 6 años. Se encuentran el ambiente, la cultura, valores y actitudes. El ambiente. Este es el lugar en que se desarrolla un niño y en donde va a adquirir su habilidad lingüística, la misma con la que va a crecer. Es el ambiente en el que está rodeado de las personas que lo educan, el vocabulario que adquiere la infancia por medio de los años que presenta este. Cultura. La cultura viene siendo parecida al ambiente, pero este va a ser en un ambiente en general, ya que sea el país, región o sector en el que habite, dado que el lenguaje puede determinar a un grupo de personas por ciertos factores, bien puede ser el significado de las palabras, el acento, los cuales van haciendo presentes desde que están muy pequeños y los cuales se van desarrollando conforme a su crecimiento. Esto puede variar mucho. Un ejemplo puede ser que aquí en Costa Rica decimos la palabra mae o pura vida, y en un país vecino o bien largo del nuestro, en otro continente, por así decirlo, van a quedar con la duda. ¿Qué es eso? Valores y actitudes. Estos son todas aquellas enseñanzas que nuestros padres nos fueron dando a lo largo de nuestra vida. ¿Qué vocabulario es correcto usar? La manera de expresarse ante los demás. Por lo tanto, en la educación. Celedón Ruiz P. 2021, página 64, menciona que estos lenguajes le ayudan paulatinamente no solo a formar conceptos y a construir una representación de la realidad, sino también para construir aprendizajes a lo largo de nuestra vida. Componentes del lenguaje. En estos se encuentran 4, los cuales son semántico, fonológico, morfosintáctico y pragmático. El semántico. Este es el significado de las palabras o las habilidades lingüísticas que se vayan adquiriendo mediante vaya creciendo, conforme se van enfrentando a distintas situaciones en donde su vocabulario se va a ir expandiendo. Fonológico. Es aquel donde la pronunciación y el significado de las palabras cambian cuando se realiza el cambio de una letra o una palabra. Este tipo de cambios en las palabras pueden llegar a ser muy confusos para un niño que está empezando a hablar y adquirir vocabulario, aunque el nivel de entendimiento de las palabras sea confuso. También se refiere a los sonidos del lenguaje desde el punto de vista de las funciones de la lengua. Celedón Ruiz P. 2021, página 50. Morfosintáctico. Este componente se puede expresar como la forma gramatical en que el niño se expresa cuando habla, ya sea de manera singular o plural, aunque varias veces le resulta más fácil decir una misma palabra para expresar varias cosas. Y aquí es donde entra el padre o encargado legal, el cual puede
se enseñarle al infante la manera correcta de expresarse. Por último, el pragmático. Los sonidos también hacen parte del lenguaje y por medio de los sonidos es como se comunica un bebé que aún no sabe articular palabras concretas, ya sea por medio del llanto, el cual puede significar varias cosas. El que un bebé tiene hambre, tiene sueño, se ha hecho en el pañal, o quiere que lo arrullen, o si está enfermo y quiere estar en brazos de sus padres o algún conocido. Funciones del lenguaje. Función interaccional. En esta función se trata de implementar el yo en la palabra o la oración usada, o el que está en el diálogo presente en la conversación con otra persona. Los protagonistas de la comunicación son los que participan en el diálogo. Celedón Ruiz P. 2021, página 57. Un ejemplo puede ser: yo quiero esos zapatos. Función heurística. La función heurística consta de un término científico que se implementa en el lenguaje a la hora de hablar, como lo es la palabra ¿por qué? Esta viene siendo la mayor interrogante para muchas preguntas. Se pueden comprender dos maneras la heurística de información, en la cual se basa en preguntar algo totalmente desconocido para la persona. Por así decirlo, ¿por qué el cielo es azul? No lo sabemos. Y la heurística del lenguaje, en donde identifica ideas conocidas verbalmente, pero no a la hora de hallar el significado de la misma. Función personal. La función personal muestra la personalidad de la persona que habla, en donde ponen en evidencia aspectos característicos de la misma, ya sean dichos o significados de las palabras, como es la palabra a cachete, que en nuestro país significa todo bien, ¿cómo estás? Y algo más. Y por último, una frase de reflexión final. Esta fue de idea propia. Todo niño en edad de la primera infancia siempre va a estar en un constante aprendizaje, y el lenguaje en todos sus aspectos será un esencial para su comunicación y desarrollo a lo largo de toda su vida. En este apartado podemos encontrar las referencias bibliográficas que se usaron para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias por su atención.